Es un placer, un honor poder compartir esta jornada de celebración del Día del Contador. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las directivas de la universidad, de los coordinadores del programa, también de los estudiantes, y por eso los invito a que disfrutemos y aprovechemos al máximo este momento de reflexión académica y de compartir fraterno. Me preguntaba por qué el 1 de marzo celebrábamos el Día del Contador. Y me pareció curioso descubrir que muchos contadores no saben por qué. ¿Por qué el 1 de marzo? Además es una fecha solo en Colombia, el Día del Contador en Colombia. En Latinoamérica, en América en general, se celebra el 17 de mayo. En México el 25 de mayo, pero aquí el 1 de marzo. Resulta que en el año de 1975, los directivos de las agrupaciones gremiales de contadores públicos colombianos se reunieron en el aula máxima de la Universidad de Antioquia para conversar sobre un tema que les parecía preocupante. Varias empresas, especialmente americanas, habían llegado a Colombia y habían monopolizado el sector de la revisoría fiscal. Y a ellos les preocupaba, en primer lugar, que no se ceñían a las normas contables establecidas en Colombia, que además habían cerrado el círculo de comercio, de trabajo del contador, y no muchos podían tener acceso a esta tarea de la revisoría fiscal. Y que no les parecía justo que los contadores colombianos, tan bien preparados, fueran desplazados en su actividad por personas provenientes del extranjero. Y en esa reunión propusieron, 1 de marzo, Día Colombiano del Contador. Desde entonces, cada año se viene acogiendo esta fecha, esta celebración, para reconocer el trabajo que los contadores en Colombia realizan con tenacidad, con esfuerzo y buscando siempre dejar en alto el nombre de la contaduría pública. Nos hemos reunido entonces para celebrar la presencia y el hacer de los contadores en nuestro país y también, sabiendo que es nuestra ilusión, poder disfrutar desde ya, como estudiantes, de lo que será nuestro futuro, nuestra vida, nuestra profesión. Vamos a iniciar entonces nuestra jornada en las manos de Dios. Invitamos al Padre Gregorio que nos dirija unas palabras que nos ayuden a nosotros a colocarnos en sintonía con el Señor, con el Creador, con aquel que ha dispuesto todo en nuestra vida. Me pidieron compartir con ustedes este momento de oración. Yo los invito para que ahí donde están recordáramos en primera instancia al Padre Rafael García Herreros. Su anhelo era entregar a Colombia juventudes formadas. Es el anhelo de la Congregación de Jesús y María y de la Corporación El Minuto de Dios, de toda la obra El Minuto de Dios, posibilitar que ese sueño se haga realidad. Por eso, en este momento vamos a pedirle al Señor que eso no sea solo un sueño, que realmente en ustedes se cumpla ese anhelo y puedan ser esos hombres, esas mujeres de bien que van a procurar el compromiso. Recuerden que ese es parte de nuestro modelo pedagógico, el compromiso social con nuestra patria. Les invito para que, teniendo en cuenta el deseo del Padre y que nadie se quede sin servir, cerremos un momento los ojos, cierren sus ojos y escuchemos un momento la palabra. Dice el Señor que Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su despacho y le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Piensa en este momento, ¿eres tú quien es llamado por Jesús para que lo sigas? Para que como Él, como maestro, te comprometas
en obrar el bien, procurar la justicia, la equidad, buscar la verdad, aún fijándose en los pequeños detalles. Te invito para que ahí en tu interior, en este momento en el que damos gracias a Dios por tu profesión, le des gracias a Dios y le digas: gracias, Jesús, por llamarme desde mi profesión, desde mi vocación de contador, a seguirte. Dile ahí en tu interior: Señor, yo te doy gracias porque me invitas a ser una persona de bien. Señor, ayúdame a dejarlo todo, a dejar todo aquello que me impide realmente vivir en coherencia. Dile en tu interior: Señor, ayúdame a dejar todo lo que me distrae, lo que me impide darle el tiempo necesario a mis estudios. Dile: Señor, ayúdame a dejar de lado todo lo que significa desorden, desatención. Pídele al Espíritu Santo ahora, ahí en tu interior, dile: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, dame la gracia de seguir obrando el bien. Señor, dame la gracia de obrar en el nombre de Jesús, con certeza, con fidelidad, con tranquilidad. Dale gracias a Él por tu vida, por darte esta oportunidad de estudiar, de formarte y de ser cada vez mejor. Y los invito para que, como creyentes, quienes son cristianos o católicos, oremos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor nos bendiga en esta jornada y siempre. Amén. Y es Mari Peña Bermúdez, vicepresidente de Confecop, publicó en El Tiempo el 1 de marzo de 1999 las siguientes palabras: la verdad es fundamento de lo ético, no inventa, no es ficción, es realidad que identifica al hombre de bien, constituye un INRI apreciado, deseado, admirado. Sublima al ser humano, ya que se deriva del supremo hacedor, del supremo contador de nuestros actos, que también registra en el haber celestial el incremento patrimonial de nuestras buenas obras, constituyendo un superávit o déficit que cada día se debe ajustar con el ejemplo social, la enseñanza universitaria y la idoneidad de su ejercicio. Ligada a la verdad está la libertad del bien obrar. Todo ser, por naturaleza, es libre, pero responsable de sus actos. Buenas tardes para todos mis estudiantes. Es un placer tenerlos aquí en el segundo evento académico que realiza el programa de Contaduría Pública. Bien merecido nos lo tenemos realmente, porque ustedes están creyendo más y más cada día con respecto a la profesión que escogieron. Y yo me siento muy orgullosa de ser contador público también. Es por eso que hoy nos reunimos para celebrarlo en un evento semiacadémico, para comentarles a ustedes en qué estamos, cómo vamos, y que seguimos hacia adelante, que este programa es muy fuerte gracias a ustedes. El programa nació el 29 de abril del año 2011 por el Ministerio de Educación Nacional para Uniminuto Virtual y Distancia. La primera cohorte inició en mayo del 2011,
son mis 17 estudiantes que están actualmente en tercero. Luego llegaron los segundos en septiembre del año 2011, que son los compañeritos que están actualmente en segundo periodo académico, y están los niños de primer periodo académico. Gracias a ustedes estamos hoy aquí, cogiendo cada día más fuerza y enfatizándonos y haciéndonos más fuertes en nuestra profesión de contadores. Aprovecho la oportunidad para presentarles nuestra planta docente, ya que ustedes conocen a algunos docentes y a otros no. Voy a empezar por la mesa del doctor Gustavo Caro. Doctor, por favor, tiene el micrófono en su mesa. Buenas tardes. Mi nombre, como algunos de ustedes ya lo conocen, Gustavo Caro. Yo soy contador público, egresado del Externado de Colombia, especialista en gerencia financiera y actualmente curso una maestría. Soy docente universitario y he compartido con algunos de los colegas acá presentes en otras instituciones de educación superior reconocidas en el país. Gracias, doctor. Profesor Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Humberto Saldaña, soy contador público, titulado de la Universidad Central, especialista en normas internacionales y también aquí con mis compañeros docentes para brindarles qué se puede hacer. Gracias, profe. Profe Franceli. Buenas tardes. Mi nombre es Franceli Molina, he estado con los grupos 1 y 2 de Contaduría Pública, mi formación de base, soy licenciada en Filología e Idiomas, tengo una especialización en Lenguaje y maestría en Gestión Educativa. Actualmente estoy trabajando con el Ministerio de Educación y pues con ustedes simultáneamente. Estoy muy contenta de ser parte de este grupo de docentes y de compartir con ustedes mi área de formación. Trabajamos la parte de la comunicación, que como ustedes ya saben en el discurso que manejo, la comunicación es un área transversal que necesitamos constantemente para poder evitar aquellos malos entendidos como lo hemos visto en nuestras sesiones. Gracias, profe. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Torres Silva, soy ingeniero electrónico y telecomunicaciones, con una especialización en computación para la docencia y una maestría en artes de la educación, en educación en línea. Y es una alegría muy grande el compartir con ustedes no solamente la ceremonia o el día del contador público, sino compartir con ustedes ese proceso de crecimiento en el conocimiento para el desarrollo de sus vidas y de la vida nuestra también. Gracias, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Darío Correa, soy licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital, magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Actualmente trabajo con la Secretaría de Educación, coordino un programa de articulación de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, y también me place mucho estar aquí acompañándolos en este día tan especial. Gracias, profe. Pueden sentarse, muy amables. Muchas gracias. Profe Benjamín. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Uribe, soy contador público de la Universidad Central, especialista en investigación contable y tengo una maestría en docencia universitaria. Estoy muy contento de compartir nuestro día y espero servirle a la Facultad de Distancia unos años más. Gracias. Gracias, profe. Profe Gustavo. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Altamar, yo soy historiador de la Universidad del Rosario, con maestría en Historia de la Javeriana, dos especializaciones, miembro de la academia y aquí fregándole la vida a ustedes con expresión, ¿no? A ver si salimos adelante con esas normas APA. Claro que sí, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias. Profe Gisela. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gisela Espinosa. ¿Qué les cuento? Mi intención primero es ser amiga de ustedes. Creo que, y estoy segura que la educación se da con la pedagogía del amor. Esa es la que yo aplico con mis estudiantes. Ante todo, antes que su docente, quiero entablar una relación de amistad con ustedes. ¿Qué les cuento de mí? Abogada de la Universidad Libre.
licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Gran Colombia, actualmente cursando una maestría, trabajo en la rama judicial y, bueno, dictado clase en otras universidades. En mí tienen una persona que les puede colaborar en su formación jurídica, que es tan importante para el contador, ¿no? Muchas gracias, muy amables. Gracias, profe. Profe Gilberto. Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Martínez Castro. Tengo un pregrado en arte y publicidad, soy abogado, tengo una especialización en gerencia logística. Actualmente soy docente de acá del área de Derecho. Soy el coco para algunos en comunicación oral, acá a la orden. Gracias, profe. Muy amable. Tenemos en la parte de atrás a nuestra gran profesora Ana María Torres. Ella es economista. Ella nos apoya en el área de la rama económica. La profesora Gloria Lucía Guzmán no se encuentra entre nosotros. Ella viaja desde Neiva, nos acompaña cada 8 días con la clase de estadística, la tutoría y con fundamentos de matemáticas. La profe María Victoria tampoco nos acompaña porque actualmente está en clase, ya nos va a ayudar con gestión básica de la información en segundo periodo. La profesora Milena también no nos puede acompañar, pero les envía muchos saludos. Ambas son ingenieras en sistemas y nos van a colaborar con gestión básica de la información en segundo periodo. Y quien les habla, Jenny González Ramos, contador público también, su colaboradora, su coordinadora. Los que me conocen y han hablado conmigo saben que me encantan que ustedes hablen y me cuenten cosas en cuanto a la parte académica, porque el sentir lo tienen es ustedes. Yo administro y coordino lo mejor que pueda hacer, pero necesito recoger cada una de sus experiencias para potencializar el programa de contaduría pública. Por favor, se dan a ustedes mismos un abrazo porque este es su día. Y un aplauso también. A continuación tendremos la conferencia titulada Otra mirada de la crisis mundial. Nos acompaña el doctor Efraín Mendoza, contador público e investigador, titulado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en docencia y pedagogía universitaria de la Universidad La Gran Colombia, diplomado en docencia y pedagogía universitaria de la Fundación Universitaria Los Libertadores, diplomado en Mercado Público de Valores, con diplomado en Investigación Virtual. Damos entonces la bienvenida al doctor Efraín. Buenas tardes a todos. El porqué del nombre de la conferencia Otra mirada a la crisis. Sobre la crisis ha habido una serie de información de todas las características a nivel de diarios, a nivel de revistas, y a nivel de las redes de comunicación, las redes sociales de comunicación, y más que todo a veces se basa en mucha especulación. Mucha gente a veces manifiesta ciertas cosas y no tiene ni idea realmente de lo que ha sucedido, y porque algunos también manipulan, manejan la información y también sesgan la información dependiendo de los intereses que se manejen o a los cuales hay que atender. El referente histórico del cual arranco es un libro bíblico llamado el Génesis, porque se ha hablado siempre de si es crisis económica, si es crisis financiera, si es crisis bancaria. Yo creo que la parte fundamental de todo es el fondo social que tiene la crisis y las secuelas que deja en toda la sociedad. ¿Por qué parto del Génesis? Parto de los sueños del faraón en Egipto y José, que el hijo de Jacob, interpreta acertadamente los sueños en esa época sobre la cuestión de las vacas flacas y las vacas gordas. Se podría considerar, a mi entender, que es una crisis. Es decir, en el momento las vacas gordas era la abundancia, pero también había que tener prudencia para la época que se avecinaba de escasez, que serían otros 7 años de escasez para la situación. Con base en esto, entonces, identifico una serie de personajes que han tenido
que ver sobre todo en el momento del manejo de la crisis. La revista Union de Estados Unidos, el 14 de julio del 2008, de manera satírica manifestaba lo siguiente: la economía de Estados Unidos no puede sobrevivir solo a base de inversiones sanas. Dice, hace meses que se reclama una nueva burbuja inversora. A nivel jocoso, continuaba, desde que estalló la burbuja de las hipotecas de alto riesgo y dejó al mundo los negocios sin una adecuada fuente de ingresos fantasiosos, porque el fondo de la crítica va es a la quimera que existe por parte de los inversionistas para percibir utilidades. Y remata la revista diciendo, pero según ha ido pasando el tiempo sin burbuja sustituta a la vista, los inversores han empezado a temer que se cumplan inevitablemente las peores perspectivas. Un resultado conocido entre los economistas como repercusiones en el mundo real. De ahí hago alusión a la anécdota Kennedy, donde alguna vez, en el mes de marzo del año 29, cuando había una especulación bastante terrible en Wall Street, el señor Kennedy, alguna vez lustrándose los zapatos cerca de Wall Street, escuchó hablar a dos lustrabotas. Un lustrabota le preguntó, cuando termine, le dijo al otro, cuando termine voy a subir a la bolsa a comprar acciones, pues hay una empresa cuyos bonos están subiendo maravillosamente. Kennedy puso cuidado a lo que comentaban los lustrabotas y un lustrabota le preguntó al otro, ¿a qué se dedica la empresa en la que vas a invertir? Eso es lo de menos, lo importante es comprar mientras suben. Kennedy automáticamente llamó a su agente de bolsa y le manifestó, hágame el favor, venda todos los valores que tengo. Eso era el mes de marzo del año 29. La esposa de Kennedy se contrarió porque había vendido una base fundamental de la cual vivían ellos, de las rentas de inversiones, pero Kennedy dijo, no te preocupes, que yo sé por qué lo hago. En octubre llegó el octubre negro y fue la gran debacle. La bolsa se fue al suelo. Le preguntaron a Kennedy, ¿por qué vendió los valores en esa época? Dijo, porque cuando la gente que no tiene una formación técnica para efectos de cuestiones técnicas toma decisiones sin conocer el mercado ni la información sobre la cual van a tomar una decisión, entonces no hay nada que hacer en las inversiones. El mercado se prostituye totalmente. De todas formas, la palabra crisis muchas veces nos preocupa y la vemos como un fondo de que siempre es algo desafortunado, algo funesto, algo desgraciado, pero hay personas que también le sacan provecho a las crisis financieras, como siempre. John Kenneth Galbraith, en su libro El crack del 29, nombra a unos sujetos del mundo bursátil de los Estados Unidos que él considera los principales responsables de la crisis. Por ejemplo, John Ryscoe, miembro del directorio de General Motors, se confabuló con el clan DuPont para efectos de manipular el mercado artificialmente, apoderarse de las empresas y esquilmar o tumbar a más de uno. ¿Y quién era el clan DuPont? Clan DuPont de Pierre DuPont, dedicados a la industria química, a la industria armamentista y a una serie de actividades con la cual conectaban todas estas prácticas fraudulentas. Están los 7 hermanos Fisher, también del grupo Caterpillar, que generaron una serie de materias ilegales también para tumbar a todas las personas que dieron el voto de confianza para invertir en ellos. Tenemos a André Cuten, un especulador de granos, se hizo rico especulando en bolsa y luego fue perseguido por el gobierno de los Estados Unidos por evasor de impuestos. William Crapo Durham fue el fundador de General Motors, se asoció con los Rockefeller para efectos también de esquilmar a la gente.
Y Andrew Mellon, de Alcoa, manifestó para darle ánimo a la gente para que invirtieran: no hay motivo para preocuparse, la alta marea de la prosperidad continuará. De ahí que entonces Joseph Clement Juglar, un médico y economista francés, dijera: las crisis económicas no son sucesos casuales o debido a contingencia, sino parte de una fluctuación cíclica de la actividad comercial, industrial y financiera, y que los periodos de prosperidad y crisis seguían unos a otros. Además manifestó: la causa de la depresión es la prosperidad, lo cual se entendería como el exceso de confianza y optimismo que se produce en épocas de prosperidad y desboca a las personas a invertir. La gente se confía en exceso. Entonces, en parte, el médico Juglar manifiesta que realmente nosotros somos responsables muchas veces de las decisiones que tomamos en cuanto las crisis se presentan, y contribuimos por el afán de enriquecernos y por el afán de hacer dinero rápido y de manera fácil. Lo más simpático de esto es que, terminando su mandato, el presidente John Calvin Coolidge dijo en el 1929, antes de la crisis del 29, que las cosas iban perfectamente bien y que los títulos estaban baratos a precios corrientes. Todo el mundo respiraba un optimismo, todo el mundo empujaba para que invirtieran, para continuar moviendo el mercado especulativo de Wall Street, pero no, nadie se detenía a reflexionar qué podría pasar por todo ese afán desmedido de invertir y ese afán desmedido de enriquecerse fácilmente. Manifiesta en su discurso a la Unión el presidente Calvin, esto es tomado del libro El crack del 29 de Galbraith, donde dice: ninguno de los congresos de los Estados Unidos hasta ahora reunidos para examinar el estado de la Unión tuvo ante sí una perspectiva favorable como la que se nos ofrece en los actuales momentos. Por lo que respecta a los asuntos internos hay tranquilidad y satisfacción, y el más largo periodo de prosperidad en el exterior hay paz. Y esa sinceridad mutua, promovida por la comprensión mutua, dijo a los legisladores que ellos y el país podían considerar el presente con satisfacción y anticipar el futuro con optimismo. Eso lo dijo en enero del 29 y en octubre fue la debacle. Entonces, a pesar de que se respiraba el optimismo, y contribuyó todavía a echarle más leña a la candela cuando dijo que las cosas iban perfectamente bien y que los títulos estaban baratos a precios corrientes. Entonces, el problema es que en el momento en que se requiere saber con qué fundamento o qué tipo de responsabilidad le cabría al asusar a la gente para que salga a invertir en este tipo de papeles bastante riesgosos y los mismos mecanismos, las artimañas que utilizan los agentes inversionistas o los especuladores, entonces ¿con qué fundamento o con base en qué manifiesta esto para que irresponsablemente diga una serie de cosas que terminan finalmente tumbando a la gente? Solamente no ha habido las crisis del siglo XX. Hay una cantidad de crisis que rápidamente las nombro, por ejemplo la burbuja holandesa de los tulipanes, 1636. Generalmente las críticas tienen un comportamiento muy característico y muy similar en la mayoría de los casos. La burbuja holandesa, ¿por qué se da? La flor conocida como tulipán, que es la flor nacional de Holanda en este momento, ni siquiera es de origen holandés. La trajo por allá un señor que fue embajador en Turquía, la llevó y finalmente, por lo hermoso de la flor, la designaron como flor nacional de Holanda. ¿Cuál fue el problema de la crisis holandesa? El crecimiento descontrolado del precio, el optimismo de los inversionistas, y la gente quería obtener rentabilidad del 500% y hacerse rico al instante. Y otro problema grave, el desconocimiento del vendedor y del comprador, problema de desconocimiento de mercado.
Cuando se va al mercado a hacer cualquier tipo de inversión o a pensar en la opción de la misma, hay que estudiar el mercado. Y a veces no estudiamos el mercado y vivimos del rumor. El mundo bursátil y el mundo financiero es un mundo de mucho rumor y muchos chismes a veces. En la costa solemos decir que cuando un rumor circula 5 días, el chisme es cierto. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se da en el mundo bursátil? El rumor, como cuando las comadres comienzan a sacar chismes a flote para ver si la hija de fulana tiene buen comportamiento o es decorosa. Luego viene la burbuja de los mares del sur. Simpáticamente, detrás de todo este tipo de burbujas, o como se quiera llamar, a nivel de crisis, siempre ha habido personas sin escrúpulos de un comportamiento delictivo bastante reconocido y que, como no tienen consideración de nada, entonces a veces se logran aliar con los políticos y con los gobiernos para hacer ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la burbuja de los mares del sur. Se habla de los mares del sur, pero al Atlántico. Acuérdense que el Atlántico llamaba el Pacífico cuando lo descubrió Balboa, de los países acá de América del Sur, perdón. Cuando el Pacífico lo descubrió, Balboa era el gran mar del sur. Y comenta que el rumor exagerado era el potencial comercial que había acá en los mares del sur. Acuerde que la hegemonía por acá era del Imperio Español. Entonces, Inglaterra, buscando aliarse, porque tenía algunas colonias acá en las Antillas, caso de Jamaica, etc. Entonces, manipuló la información y manifestaron que los grandes volúmenes de la deuda habría que sufragarlos vendiendo o comprándole a España todo esto y pagándoselo a la corona para que la corona le diera libertad. Hubo expansión en el monopolio comercial con las colonias españolas en América, incluyendo el comercio de esclavos, que era la mercancía, una de las mercancías principales en ese momento para efectos de las transacciones que se llevaban a cabo. Después vino la burbuja de la Compañía del Mississippi en 1720. Ejercía el monopolio de relaciones de Francia-Mississippi. Acuérdense que Mississippi era colonia francesa en esa época. Y un señor llamado John Law, que era escocés, logró, además un ex convicto y asesino, logró el permiso de Francia para acuñar moneda y gestionar los impuestos. Comenzó a emitir dinero sin respaldo para mantener la liquidez de la colonia y comenzó a subir el precio de las acciones a través de la manipulación. Los beneficios que generaban las acciones que tenían los inversionistas o quienes se arriesgaron, lo pagaba con billetes emitidos sin ningún respaldo económico. O sea, prácticamente billetes emitía los billetes, pero no tenían respaldo gubernamental. Cuando se fue al traste, obviamente que nadie respondía porque eran vales, eran billetes de papel, no valían nada. ¿Qué afectó ahí la burbuja de los mares del sur a los inversionistas? El fervor y el optimismo de los inversores y las perspectivas de riqueza al sobrevalorarse el comercio con el Nuevo Mundo, porque las conquistas también se hacían era con propósito económico, no solamente con afán de dominio, sino con el propósito económico. Después tenemos la reciente, para no cansarlos tanto con tanta burbuja, la burbuja inmobiliaria y bursátil del Japón, año 85-89. Japón tenía la hegemonía comercial en Asia e incluso se pensó que estaba por encima de los Estados Unidos a nivel comercial, pues fue el cuento que nos dijeron siempre, a pesar de que su balanza era superavitaria. ¿Y qué hicieron los japoneses? Entonces en todas partes roban, en todas partes tumban, y en todas partes hay fraude, y en todas partes hay vivo. Porque es que a veces el cuento que nos echan es que los colombianos somos los vivos y los colombianos somos sobrados. Gran mentira que yo no sé quién se habrá inventado. Entonces nos atribuimos una serie de cualidades, y no, más bien yo diría que no cualidades,
sino más bien de comportamientos que no hacen parte en la generalidad de nuestra actitud, pero tenemos famas de zampones, a pesar de que la gran mayoría de la gente del pueblo colombiano no es zampona. Pero hay 4 desalmados y algunos periodistas que venden noticias para decir que nosotros somos los zampones y somos los ladrones y somos los narcos, etcétera, etcétera. De todas formas, ¿qué hicieron los japoneses? O sea, que aquí no solamente en Colombia se manipulan los precios. Japón, los activos financieros se multiplicaron por 100. Y los inmobiliarios se multiplicaron por 75. Acuérdense que Japón es un país de extensión pequeña, territorial pequeña, y en esa época cuentan no sé si era por exagerar o por efectos de la contienda que había a nivel internacional con las potencias. Acuérdense que Japón no es occidente, pero hace parte del grupo de los 7 países más ricos del mundo. Se decía que Japón, en cuanto a la cuestión inmobiliaria, tal como se había inflado, valía mucho más que el estado de California, con toda la producción que tiene el estado de California, que es uno de los estados más ricos de la Unión en Estados Unidos. Otras cuestiones que afectaron la burbuja del Japón: el paternalismo capitalista, la edad como paradigma de autoridad, o sea, la tradición, el proteccionismo, la tradición de consenso y en la toma de decisiones y el nacionalismo arraigado. El mundo global que se ha venido imponiendo, el mundo global que se ha venido imponiendo presenta una característica. Se ha perdido la regulación de los centros financieros internacionales. Las transnacionales son las que están imponiendo sus aspectos, muchas veces desde el punto de vista cultural. Si uno mira a la industria del espectáculo, la influencia que tienen por acá, por ejemplo, los héroes que crean los norteamericanos, como es el caso de Rambo, Schwarzenegger y todo este tipo de los machomanes que nos presentan en el cine, para efectos de crearnos el ídolo o el ícono cultural del momento para darnos a entender que ellos son la máxima potencia y es lo que mejor sale. Después se han venido presentando una serie de crisis donde están involucrados los países europeos. Por ejemplo, tenemos la crisis de los países nórdicos, año 85-89. De pronto el hecho de que me haya saltado algunas crisis no quiere decir de que no haya, es decir, no haya nombrado algunas, no quiere decir que no existan otras crisis. Crisis hay de cada rato para todo. Hablamos de crisis sociales, crisis nerviosas, crisis del acero, crisis de lo que quieran, para lo que quieran hay crisis. Entonces, pues nombro algunas puntuales que son como las más de moda y reciente, que nos sirven pues también para identificar una serie de cosas muy análogas al momento de comparar. Si vemos la especulación desmedida en bienes, inmuebles y acciones de los países nórdicos, mala gestión bancaria, indisciplina del mercado, deficiente regulación y supervisión de la banca y políticas macroeconómicas inadecuadas en cuanto a la liberación financiera. Solamente un país nórdico tomó una decisión bastante interesante en cuanto a la banca. Fue Islandia, que dejó quebrar los bancos, dijo que no patrocinaba sinvergüenzuras. Incluso sacó a flote el famoso comentario que hacía alguna vez Bertolt Brecht con su obra de teatro, la ópera de 2 centavos, que no se sabe quién es más ladrón, si el financista que maneja el banco o el que atraca el banco. Entonces, pues dijo que prefería que se quebraran los bancos, pero que no iba a dar un peso. Aquí nos metieron 1 por 1000, 2 por 1000, 4 por 1000. Entonces, pues, fíjense la diferencia. Nosotros somos colombianos, obviamente, ¿no? Luego la crisis irlandesa. A raíz, acuérdense que hay un libro que se llama
sobre la globalización, el escenario global. Y ahí presenta a Irlanda como el país modelo del modelo global, que fue lo que nos vendieron por allá en los años 80, 90, de que Irlanda era la berraquera y que definitivamente las tendencias de mercado y la globalización como se estaba manejando era el triunfo. Bueno, ustedes miren las bellezas que se cometieron en Irlanda. Escándalos bancarios. Bajaron los impuestos, sobre todo para que no pagaran los llamados inversionistas, los productores, los industriales y quienes manejan el capital. Ahí fue cuando comenzaron las empresas .com a migrar hacia Irlanda, tal como Microsoft, Apple, Facebook, etc. Boom inmobiliario especulativo, promovido por los bancos. Los bancos construían, manipulaban el precio de los inmuebles y prestaban para que se comprara los inmuebles a precios caros. Compra de activos tóxicos para salvar la banca. Activos tóxicos es la cartera, los créditos que no sirven para nada. Por eso se llaman tóxicos. Manipulación del avalúo de los activos inmobiliarios. Creación artificial de dinero para costear pésimas inversiones sobre crédito. La banca española, o la España como nación, la crisis española tiene una característica bastante simpática que no es muy común a las otras crisis que se ven. Hay negligencia por parte de los organismos reguladores, por ejemplo, pero allá cuestionaron bastante los altos salarios ganados por los ejecutivos, sobre todo la alta burocracia estatal y los ejecutivos de las empresas como Movistar, que la llaman el clan de Villalonga o la corte de Villalonga, Fenosa, Unión Fenosa, BBVC, Banco Santander, etc. El exceso de oferta de papeles especulativo. Allá se hizo de otra manera, comenzaron a emitir a lo loco, no tanto manipular el mercado secundario, sino el mercado primario del título. Hubo un momento en que la carrera alcista se detuvo y se agudizó la inestabilidad del sistema financiero. Y hubo deterioro del consumo por la pérdida del poder adquisitivo, porque una de las cosas que se habla de las crisis europeas también es el exceso por el consumo que tienen las personas. O sea, los compradores compulsivos, que compran cosas que así no las necesiten con tal de consumir y con tal de poder gastar en cualquier momento. Tenemos la crisis griega. La crisis griega, que es de las más simpáticas porque ahí se nota la doble moral que se juega a nivel de los centros financieros internacionales y los centros de poder. ¿Por qué se nota la farsa en la crisis griega? La crisis griega se financió con bonos de alto costo financiero, altos intereses. Como caso simpático, quien asesoró a los griegos para los bonos fue Goldman Sachs. Y Goldman Sachs ocultó la debacle y ayudó a falsificar y hacer fraude con la información. El actual presidente del Banco Central Europeo era el vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, el señor Mario Draghi, de origen italiano. Entonces, fíjese que, por eso es que dicen que la crisis griega es una crisis consentida, apoyada, pero también aporreada por los mismos que la originaron. La crisis portuguesa, reducidos niveles de productividad, estructura productiva poco competitiva, industria intensiva de mano de obra, excesiva intromisión del Estado en la economía y alta burocracia estatal, caracteriza esta crisis. De todas formas, viendo algunas o haciendo algunas reflexiones en cuanto al manejo de que se le ha dado la crisis como tal, es cuando todo el mundo comienza a echarse la culpa. Todo el mundo comienza a echarse la culpa y nadie reconoce su culpa en tal sentido. Vamos a notar una característica muy común en todos. El primero, el tío Sam.
Este oficial de reclutamiento en Estados Unidos se hizo famoso por el afiche "Su país lo necesita". Acto seguido le dio por invertir en Wall Street. Y con buenos resultados, aunque prefiere poner su dinero en empresas que estén al borde de la quiebra, y es indolente con las aseguradoras y las automotrices en problemas. También invierte en finca raíz en el Medio Oriente. Seguimos con el rico Matt Pacto. El rico Matt Pacto no quiso invertir nunca en Wall Street. Decía que no le interesaba. Ricky Ricón tampoco le interesaba Wall Street. Tenemos Tabat de Hub, miembro del crimen organizado. Este villano pasado de kilos de la cinta La Guerra de las Galaxias es quien maneja el crimen en toda la galaxia, donde no se mueve un arma, un producto de contrabando o sustancia ilegal sin que él lo sepa. Extorsionistas, matones y busca recompensas reportan directamente su hobby: esclavizar chicas humanas y vestirlas con bikinis metálicos. Tenemos al señor Scrooge. También su fuente son inversiones. Se dice que este personaje de un cuento de Navidad de Charles Dickens fue el más feliz con el colapso de las ventas de temporada de fin de año pasada y antepasada. Ha logrado su fortuna ayudado por la volatilidad de los mercados bursátiles más importantes. Tenemos Tony Stark. Este mujeriego multimillonario, convertido en héroe tras un atentado terrorista, es un hábil hombre de negocios que se dedica a armar a los países bélicos hasta los dientes y sacar su buena tajada. Tenemos Bruno Díaz, de la industria de la defensa. En fin, ustedes pueden observar que de los 15 personajes, la gran mayoría tiene actividades no muy santas para efectos de enriquecerse y buscar cómo se beneficia de una u otra manera. Sobre todo que el telón de fondo es Wall Street, para efectos de llevar sus inversiones y poder sacar el mejor provecho de todo esto. ¿Por qué suceden las crisis? El FMI considera que cuando las crisis suceden es porque el conjunto de las políticas económicas que se han aplicado han resultado inmanejables. Se dan excesos de créditos y las instituciones tienen un comportamiento débil. ¿Tienen alguna responsabilidad los contadores? Algunos políticos y economistas, queriendo figurar como los redentores, han querido echarle el agua sucia a los contadores, sobre todo en lo relacionado con el valor razonable, que no es más que el valor de mercado actual. El problema, considera, está en algunos manejos dados tanto por algunas firmas consultoras, tanto en el campo contable, financiero y de la auditoría. Es conocido, por ejemplo, el caso de Deloitte, porque las firmas de auditoría en algunas oportunidades han salido a lavarse las manos. Es conocido el caso de Deloitte, cuando el problema de Parmalat en Italia y en Brasil. Un auditor suramericano dijo que Parmalat andaba en operaciones no muy buenas, de tipo ilegal, de casa matriz en Italia llamaron, que no se tuviera en cuenta el informe del auditor brasilero, porque se dañaban los negocios de Europa, o en Europa, con todas las empresas vinculadas al grupo Parmalat. El G20 hace una declaración: causas profundas de la crisis mundial o financiera mundial, noviembre 15 del 2008. Dice que durante un periodo de fuerte crecimiento global, creciente flujo de capital y prolongada estabilidad en esta década, los actores del mercado buscaron rentabilidades más altas sin una evaluación adecuada de los riesgos. Fracasaron al ejercer la adecuada diligencia de vida. Al mismo tiempo, las pocas sólidas prácticas de gestión del riesgo, los crecientemente complejos y opacos productos financieros y el consecuente excesivo apalancamiento se combinaron para crear debilidades en el sistema.
Las autoridades, reguladores y supervisores de algunos países desarrollados no apreciaron ni advirtieron adecuadamente de los riesgos que se creaban en los mercados financieros. No siguieron el ritmo de la innovación financiera ni tomaron en cuenta las ramificaciones sistémicas de las acciones regulatorias locales. Algunas posibles causas de la crisis. Los cambios financieros se han construido para evitar las regulaciones y los impuestos. Beneficios rápidos y fáciles, lo cual genera alta volatilidad por las complejas estructuras diseñadas para ello. Manejo especulativo efectuado con las hipotecas subprime o subprime. La extensión económica se ha edificado con base en el endeudamiento del consumidor. Ya vivimos en una economía del debe. La desregulación del sistema financiero de Estados Unidos y de Europa. Problemas de la deuda soberana en Europa. La cruzada contra el terrorismo. La regulación del blanqueo de dinero afecta a muchos bancos internacionales. La especulación que se viene manejando con los precios de las materias primas y de productos esenciales para la economía, especialmente con el petróleo. Acuérdense que en el año 73 hubo una crisis del petróleo, donde los árabes bloquearon, o la OPEC más bien, bloquearon casi todo el mundo industrial de Occidente. Las potencias industriales recurren nuevamente al proteccionismo para mantener la hegemonía de los Estados Unidos como el gran gestor y defensor del libre comercio. Reflexiones finales. La banca debe regularse a nivel mundial. Ejercer mayor control sobre los mercados bursátiles. El sector financiero debería redireccionar sus recursos hacia las pequeñas y medianas empresas. La comunidad contable debe ser actor importante en la regulación y el control. El G20, a su vez, en una de sus pocas intervenciones, tiene en cuenta a los contables. Dice, los principales reguladores mundiales de normas de contabilidad deben trabajar para mejorar la adecuada valoración de los activos, incluyendo los activos complejos, los productos líquidos, especialmente durante el periodo de volatilidad. La normalización contable debe representar un avance importante en la labor para identificar las deficiencias contables y divulgar las normas fuera de balance. Los reguladores de la normalización contable deben mejorar la identificación de los instrumentos financieros más complejos emitidos por las empresas a los actores del mercado. Está muy de moda las operaciones de cobertura o llamados derivados financieros. Con vista a promover la estabilidad financiera, los órganos reguladores de las normas internacionales de contabilidad deben mejorarlas aún más, incluso mediante una renovación de sus miembros para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y fomentar una relación adecuada entre este organismo independiente y las autoridades pertinentes. Medidas a implementar según el G20 a mediano plazo. Los principales órganos mundiales de contabilidad deben trabajar para crear una sola norma de alta calidad mundial. Los reguladores supervisores y órganos que establecen las normas de contabilidad deben trabajar entre ellos y conjuntamente con el sector privado para garantizar la aplicación coherente y la ejecución de las normas contables de alta calidad. Las instituciones financieras deberían mejorar la información sobre los riesgos en sus informes y mostrar todas las pérdidas de forma permanente en consonancia con las buenas prácticas internacionales. Los reguladores deben trabajar para garantizar que los estados financieros de una institución financiera contengan información completa, incluyendo las actividades fuera de balance y que informen de esta regularmente. Conclusiones. Considero que uno de los principales problemas radica en el manejo que se le da mundialmente a la economía, lo cual afecta a todo lo concerniente a lo social, lo financiero y lo contable por el afán desmedido de riqueza. Los centros de poder, por ejemplo, se olvidan que en la ciencia contable existe el principio de la prudencia, el cual sirve para instruir que las transacciones se manejen como en realidad son y no utilizar el valor de mercado para nominalizar en muchos casos las utilidades conseguidas a partir de prácticas llamadas innovadoras. La ignorancia de las personas sirve en muchos casos para que hábiles especuladores, expertos en timar y robar, valiéndose de la ambición de la gente, la cual es alimentada por la avaricia, a raíz del efecto de la riqueza fácil,
haga cuentas alegres sobre un mundo artificial, generado por los beneficios utópicos o de coyuntura que se dan con base en la manipulación de los valores. El valor de mercado es importante para la realidad económica, pero no debe aprovecharse para engañar a nadie. Observando curiosamente, es decir, en la inversión, para hacer inversiones, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar la inversión, hay que ser prudente, no hay que ser avariento, no hay que ser ambicioso. A veces la asesoría de los contadores se busca muchas veces con el propósito de que el contador infle la información, certifique la información para pedir plata prestada, y muchas veces la plata que se va a pedir prestada es para invertir en negocios especulativos. Caso Murcia, por ejemplo, que es un caso de reciente o ingrata recordación, en el cual más de uno perdió los bienes con todo este tipo de situaciones. Viendo algunas reflexiones del libro Proverbio de la Biblia, que es uno de los libros sapiensales, dice: primero, la riqueza adquirida deprisa se desvanece. Para el que la reúne poco a poco, la aumenta. Luego, el que cultiva su campo se hartará de pan. El que va detrás de quimeras se hartará de miserias. 3. No te fatigues por enriquecerte. Renuncia a las ganancias injustas. El hábito de ganancia perturba su casa. El que aborrece las dádivas vivirá. El hombre avaro corre detrás de las riquezas, de que la miseria va a caer sobre él. Yo creo que esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues creo que hay planteada una sección de preguntas, pues bienvenida a las preguntas. Expresamos nuestro agradecimiento al doctor Efraín. Como él mismo lo ha planteado, si hay alguna pregunta, comentario que se quisiera realizar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Podríamos concluir entonces que la principal causa de las crisis financieras, económicas, se dan por el deseo desmedido y el afán de adquirir riquezas. Sí, la principal razón de fondo es el afán desmedido de las personas de conseguir riqueza de manera fácil. Y cuando se quiere adquirir riqueza de manera fácil, se pierde la razón, se pierde la idea de todo, y la gente vive de quimera. Es como, por ejemplo, si yo le dijera a usted: vamos a hacer una sociedad, y usted me dice: yo le hago la sociedad, pero le doy el aporte el lunes porque me voy a ganar la lotería de Cundinamarca. Entonces es usted pensar en una quimera, y el lunes sucede que la lotería es un juego de azar. Si la lotería no cae, entonces usted no puede constituir la sociedad conmigo. Yo no le puedo creer el cuento a usted ni aceptarle el billete de lotería, como es el caso que le decía en la compañía del Mississippi, que el señor tenía la autorización por parte del gobierno francés, emitía billetes y emitía papeles falsos, y finalmente cuando la gente fue a cobrar sus dividendos, sus resultados, no tenía dónde cobrar porque era un billete sin respaldo. Como si yo le pago a usted con un vale. Entonces, yo a veces suelo decir que este afán especulativo es como la situación virtual, la crítica que se hace en Alemania, por ejemplo, al manejo del valor razonable, que el padre le pregunta al niño precoz: ¿usted cree que su mamá por $10 millones es capaz de acostarse con un millonario? El muchacho lo piensa y dice: claro que sí. ¿Y qué piensa de su hermana? ¿También lo haría? Claro que sí. ¿Y a qué conclusión llega? Le dice el papá al muchacho, dice que en la casa hay 2P, pero el dinero no se ha recibido, que es el dinero virtual. ¿Cómo así? Una de las causas es el afán desmedido por ser rico. Y la otra causa es de pronto la crisis europea, de pronto nos golpea a nosotros también, como en ese momento Grecia, que tiene un poco colapsada Europa. Y de pronto también la desmedida forma en que los bancos dan créditos, te alcancé a escuchar. ¿Quiere decir esto que estamos en crisis o vamos para crisis? Nosotros
a nivel, fíjate que estamos firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y se ha insistido sobre la forma del tratado, pero no se ha visto de fondo una serie de cosas que también nos están afectando ahí. Queremos competir y no somos competitivos. Primera situación, obras de infraestructura, una serie de cosas. Ahora, ¿en qué condiciones se negoció el traslado? No se sabe. Porque hay que ver que si se negoció, como dijo José Pedro alguna vez, a nuestras espaldas. No tenemos ni idea de cómo se negoció la cuestión de medicamentos, no tenemos idea de cómo se negoció la cuestión laboral y la educación, que es algo tan fundamental para cualquier tipo de país. No se sabe tan bien en qué condiciones se negociaron los aspectos educativos para los convenios internacionales. Entonces, yo pienso que la crisis en el país es como aguantada, pero el país está en crisis y sigue en crisis. Porque es que, ¿para qué sirve que haya crecimiento y no tenemos desarrollo? Porque ¿qué sirve crecimiento y el nivel de desempleo, a pesar de que aparentemente, de acuerdo a las cifras del DANE, que yo no le diría DANE, yo más bien diría DAME, que es Departamento Administrativo de Mentiras Estadísticas? Entonces no sé desde qué punto se maneja una tasa más bien política y la situación real es otra, porque es que el hambre no se soluciona ni con estadísticas ni con tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, porque el hambre se siente en el estómago. Entonces el hambre no se soluciona con ese tipo de información, que estamos bien, que las locomotoras están funcionando, pero ¿para qué carajo están funcionando las locomotoras si seguimos siendo subdesarrollados, seguimos siendo atrasados? Ahora, no lo digo con afán derrotista, ni mucho menos con sentido pesimista, pero es que en Colombia estamos acostumbrados a que no vivimos en la realidad. Fíjese el problema de corrupción y una cantidad de factores que están afectando el país, y eso también está dentro de la cuestión. Los bancos ganan más, todo el mundo, los corruptos sobre todo, no son penados, no son sancionados, pero es la crisis que integra todo ese tipo de factores y los involucra. Bueno, en una parte de la conferencia hablaba de que nosotros pues somos básicamente la copia de Estados Unidos en cuanto al tema de auditoría, de revisoría. Yo creo que hoy Colombia todavía sigue siendo manejado por firmas de auditoría extranjeras. Por lo menos las más grandes en Colombia son la Price, la Ernst & Young. ¿Cuál sería la política para que nosotros estableciéramos como nuestras propias normas contables como colombianos? ¿Cuál sería como su opinión para que nosotros pudiéramos formar esas firmas de auditorías propias para nuestras empresas? Nosotros siempre, desde aquel famoso libro que escribiera, creo que Eduardo Santos, sobre la política del buen vecino y cuestiones, y antes tenemos una dependencia total de los Estados Unidos a nivel intelectual, a nivel pues no diría tanto a nivel intelectual, sino más bien a nivel de esquemas, porque aquí tenemos buenos intelectuales, pero a nivel de esquemas. Entonces, y nos mata todo lo norteamericano. Fíjense, casi toda la cantidad de cine, ahorita es que se ha venido a conocer cine culto, cine que llaman cine arte, por el efecto de global. Pero antes el esquema de cine que manejaba aquí, siempre los ídolos que nos ponían era que el Llanero Solitario, que Tarzán, que Superman, que el hombre, aún hoy el Hombre Araña, Batman y todo esto. Entonces yo pienso que a nosotros nos falta más tener identidad. ¿Y por qué digo que nos falta tener identidad? Porque a veces nuestros valores no los apreciamos como debemos apreciarlos. A veces solamente demostramos, yo no digo identidad, sino un patrioterismo todo tropical, cuando juega la selección Colombia, y si somos colombianos, pero por otras veces no somos colombianos. Entonces nos aferramos de que la berraquera Colombia. Entonces fíjense que no creemos ni en nuestros técnicos, todas las polémicas, bueno, Bolillo tiene su cuento aparte, pero vemos el caso de que se le dio una oportunidad a Leonel Álvarez, enseguida comienzan aquí 4 destructores de la prensa a inmediatamente a criticar, ni siquiera a criticar, a degradar a la gente y a decirle que no sirve para nada, pero si apenas está en una eliminatoria, está cumpliendo un proceso. Fíjense que el entrenador argentino, independientemente de lo que pasó con el partido de México, fue bastante humilde cuando dijo antenoche que eso venía en un proceso, y el proceso había arrancado con Bolillo, había arrancado con Leonel.
Fue humilde el tipo y dijo, no hay que acelerarnos ni tampoco ya cantar, hacer cuentas alegres que ya vamos a clasificar. Pero yo pienso que el problema de nosotros es un problema de identidad. Y el problema de identidad, ¿dónde radica? Reconocer nuestros valores, reconocer nuestra cultura. La música, por ejemplo, este es un país que culturalmente es muy rico a todo nivel de ritmos musicales. Yo recuerdo que Pacho Galán por allá en los años 50 se lo quiso llevar la Filarmónica de Nueva York y le pagaban en la época $5,000 mensuales porque era un tipo prodigioso para la cuestión musical. Y le dijeron, ¿te vas o te quedas? Dijo, no me voy, me quedo. No cambio mi Barranquilla del alma, ni mi bollo yuca, ni mi butifarra por cualquier plata que me den. Sigo en Barranquilla del alma, que soy Caribe. Entonces es cuestión de identidad. Entonces eso es lo que nos falta, pienso yo, para coger y comenzar. Fíjense que aquí venimos hace rato trabajando con los PCGA. Los PCGA es una fusilada de los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos. Las NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas, fusiladitas al pie de la letra. Busque un libro de auditoría norteamericano, es textual. Ok, gracias. Bueno, una cosa interesante que usted planteaba en la conferencia es el hecho de la subutilización de la profesión del contador como tal. Porque al contador, al médico y al abogado lo buscan. Al médico cuando ya está enfermo, al contador, al abogado para sacarlo de la cárcel y al contador para desenredarle los problemas. Yo pienso que eso es algo muy cultural también. Porque definitivamente, un aporte también a lo que decía aquel compañero, empresas como la Price, como la Baker Tilly, que son empresas multinacionales que están en Colombia, la mayor parte de sus recursos es material colombiano. Y nosotros no hemos sido capaces, ninguna empresa, de hacerle la competencia a pesar de la capacidad que tiene. Es un problema de temor, es un problema de miedos, es un problema cultural, donde necesariamente es necesario algo como Robin Hood, ¿no? Que aquellos que se han esforzado, que aquellos que han hecho capitales a raíz de trabajo, sean los que paguen y los que no, allá, que paguen ellos. Comentario válido. Bueno. Buenas tardes. En cuanto, ahorita se hablaba sobre el lustrabotas con el compañero, en el cual decía que él iba a ir a invertir. Yo me pongo a pensar, ¿es lo mismo? ¿Podríamos estar hablando lo mismo de las acciones de Ecopetrol? ¿Que hay personas que invierten sin saber qué invierten? O digamos lo mismo que pasó hace poco con la vivienda. Entonces, ¿estaríamos hablando de lo mismo? Esa es mi pregunta. Fíjate una cosa, una pregunta bastante interesante. Ecopetrol ha venido surtiendo un proceso informativo sobre lo que es su manejo de acciones, los dividendos como tal, y también la valoración que ha obtenido en el mercado. La acción de Ecopetrol hoy por hoy vale 5,000 y pico de pesos, comenzó a 1,400 pesos. Entonces, si tú eres una persona que no tienes idea ni conocimiento de cómo se mueve un mercado bursátil en cuanto a lo que es la oferta del mercado del título como tal y la transacción final como tal, tú tienes que buscar a alguien que te asesore. El negocio de bolsa es un negocio de confianza y por ser un negocio de confianza requiere una buena asesoría. Pero tú no puedes salir mañana a decir voy a invertir a Ecopetrol y voy a pararme al pie de la bolsa para ver si me venden una acción que vale no sé qué cosa, porque si tú vas a invertir ahora en 5,000 y pico de pesos, tú tienes que saber que 5,000 y pico de pesos es un valor de mercado, mientras que el título tiene un valor nominal y el título se ha venido incrementando a raíz de una serie de causas, por ejemplo, el hallazgo de nuevos yacimientos, el pago del dividendo, la misma inversión extranjera que ha habido en Ecopetrol y las asociaciones que ha hecho con multinacionales. Pero el problema de eso es si tú vas a coger eso como actividad o lo vas a coger como una oportunidad, que es lo que hay que diferenciar. Y en el momento de Ecopetrol, es una empresa que se considera sólida, pero el mercado es muy traicionero. En el lenguaje bursátil hay un dicho que dice, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Entonces, ¿cuándo se debe vender o cuándo se debe comprar? Son las incógnitas
te ubico de pronto en la campana de Gauss. La campana de Gauss tiene un nivel inferior, tiene un nivel medio y un nivel superior. Entonces, la gente, si tu negocio es especular, tú esperas a ver hasta cuándo puedes vender. Pero si tu negocio no es especular y tú no tienes idea de eso, pues tú corres el riesgo de un bajón de Ecopetrol. Mañana Ecopetrol, la acción puede irse al suelo. ¿Y por qué se va al suelo? Se puede ir al suelo por una serie de problemas, por ejemplo, atentados terroristas. Hay el problema de que se acabó el petróleo en Colombia. Te pongo esta situación absurda. O el precio al que compite Ecopetrol con la cuestión de las multinacionales para efectos de las regalías y para efectos de los contratos de asociación, no son lo más conveniente y las multinacionales se van y dejan de explorar en el país. No hay garantía jurídica para efectos de seguir explotando. Entonces hay que estar enterado de todo ese tipo de acontecimientos para efectos de poder tomar una decisión bursátil, porque si tú la vas a hacer al bulto te pasa lo del lustrabota. Ahí sí, como dice, se te aparece la Virgen si siempre se va a mantener la acción en ese nivel, porque una cosa es el dividendo que te paga la empresa y otra cosa es lo que tú te ganas en el mercado especulando, que es diferente. Entonces tú tienes que hacer este tipo de distinción para efectos de poder tomar una decisión de inversión. De todas formas, siempre para invertir en cualquier valor bursátil o actuar en cualquier movimiento especulativo, se requiere que tú tengas un conocimiento pleno del mercado o estés bien asesorado. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias entonces nuevamente al doctor Efraín y a todos por su participación. El programa de Contaduría Pública a Distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios se une al querer y sentir del padre Rafael García Herreros cuando quiso que la universidad se volcara hacia la sociedad de manera creativa, como respuesta hacia las personas, atendiendo los desafíos que el mundo de hoy nos plantea. Los estudiantes de Contaduría Pública se preparan como profesionales altamente competentes, éticamente responsables y socialmente comprometidos, encarnando así el espíritu del amor cristiano que inspiró esta gran obra llamada Minuto de Dios. En este contexto surge el Observatorio y el Centro de Consultoría Contable, del que nos hablará la profesora Ana María. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Ana María Torres, soy docente de medio tiempo de aquí del programa de Contaduría Pública. Profesora, un segundo, por favor. Necesitamos colocarle el otro micrófono para la conferencia en internet. Este es para el auditorio y este es para internet, entonces ahí están los dos. Okay. Ah, bueno. Bueno. Listo. Maquillaje. 5, 4, 3. Bueno. Buenas tardes y también un saludo muy especial a las personas que en este momento están conectadas a nivel nacional con nuestro evento. Yo quiero ser lo más concreto y más puntual. Ya en parte Edgar hizo la presentación del trabajo que se está realizando con los grupos de segundo semestre y tercer semestre. Se acaba de crear el observatorio y el centro de asesoría y consultoría del programa de Contaduría Pública. ¿Cuál es el fin del observatorio? Uno, poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a través de los profesores y del equipo de trabajo que se presentó con ustedes, sus profesores. Ellos van a hacer el mayor apoyo, ¿cierto, profesores? Para trabajar en el observatorio. También la idea del Centro de Asesoría y Consultoría es colaborar con todo el entorno de la universidad, no solamente aquí en Bogotá, sino a nivel nacional, para lo cual quedan ustedes cordialmente invitados para que se inscriban con los grupos que se conformaron en los segundos semestres. Se conformaron 3 comunidades académicas, una que tiene que ver con el derecho, se va a tocar la parte administrativa, laboral, comercial y tributaria.
El segundo es todo lo referente a lo que son las NIF. El tercero, conversatorio y también comunidad, quién es el contador público y quién debe ser el contador público para Colombia. Tenemos que recordar que ustedes no van a ser solamente los contadores públicos de la Universidad Uniminuto, ni de Bogotá, ni de Colombia, van a ser los contadores públicos para el mundo. Eso requiere un gran compromiso de formación, de responsabilidad, de disciplina. La idea de este consultorio es iniciarlo los sábados para atender a todos nuestros entornos, a nuestros vecinos, y vamos a lograr establecer una red a nivel nacional para que también ustedes puedan ser quienes asesoren y consultoren a esas personas que requieren de sus orientaciones. Quedan cordialmente invitados, pueden comunicarse a la facultad con la coordinadora del programa para inscribirse. El primer conversatorio lo iniciamos el próximo sábado, el último sábado de este mes de 3 a 4 de la tarde en el auditorio 206B. Quedan, de verdad que sí nos gustaría que ustedes se inscribieran y la idea es que a través del año vamos a trabajar en diferentes temas que les competen. Formar estas comunidades académicas, que ustedes formen parte del equipo del consultorio que está liderado, pues en este momento Ed precisamente es una de las personas que está en el consultorio, que se inscriban también con ellos y que para poner en práctica toda la formación que ustedes están adquiriendo en el transcurso de su formación. De otra parte, esto va a recoger todo lo que es la academia, la docencia, la investigación y la proyección social. Debemos ser uno y partimos de la premisa: quien genera conocimiento siempre va a tener mercado. Hay que ayudar al país. En manos de ustedes van a ser los gerentes, los contadores públicos de este siglo. Tienen que dar muchísimo, tienen que responder a una sociedad, responder a una formación y sobre todo al país, que harto nos necesita. Queda con ustedes ya para la parte de investigación el profesor William Moreno, quien va a compartir con ustedes lo referente y los tópicos que se van a trabajar durante la carrera en el consultorio. Gracias. Listo. Muy buenas tardes para todos. Soy docente también de la Facultad de Contaduría. Mi nombre es William Moreno López, economista, magíster en análisis de problemas económicos y políticos internacionales, docente investigador con algunas publicaciones en materia económica. Me han pedido, bueno, con la programación que se hizo con anterioridad, que sea muy puntual para establecer un poco de qué va la investigación o cuál es el papel que juega la investigación al interior de la universidad. Y voy a cumplir con esa sugerencia de que la charla no se extienda más allá de lo debidamente previsto. Para empezar, quiero manifestar que los últimos avances de las teorías del desarrollo, especialmente las que se han hecho desde finales de la década de los 80, en particular las teorías de desarrollo de Amartya Sen y las teorías de Barro del desarrollo endógeno, le confieren a la educación un papel fundamental como elemento básico en la formulación de las políticas de desarrollo. De hecho, la educación se define como un elemento que debe fortalecer el capital humano y se debe implementar en la perspectiva de que contribuya como motor de desarrollo para sacar adelante, especialmente a los países no desarrollados, del flagelo de la pobreza. Hoy por hoy vemos que en las políticas públicas de lucha contra la pobreza que se aplican en los países no desarrollados de todo el mundo, se vienen implementando una cantidad de los denominados
programas de transferencias monetarias condicionados, los cuales se articulan, digamos, o tienen como punto de partida la educación, fundamental para que la pobreza no se reproduzca de generación en generación. Esto es en la óptica de que se fortalezca el capital humano. Ahora bien, en las más recientes, digamos, disposiciones que se tienen en el país acerca de la política educativa, se ha insistido, fundamentalmente a través de la Ley 30, tan controvertida a finales del año anterior, se ha insistido en que la docencia debe articularse con la actividad investigativa, de manera muy especial pues al nivel de la educación superior. La docencia se entiende pues como la actividad de impartir la educación, de llevar, digamos, el conocimiento en los recintos que han sido destinados para que se transmita el conocimiento mediante esa actividad. Por su parte, la investigación se define como la actividad científica o académica, científica, encaminada a la explicación de ciertos fenómenos, bien sean fenómenos naturales, fenómenos sociales, pero encaminada a desentrañar todas las el origen, las causas, la naturaleza, la dinámica de ciertos fenómenos de la realidad que están ahí y que deben llevar a la formulación de las leyes que orientan cada uno de esos fenómenos. Eso, digamos, como la actividad articulada con la educación, eso supone que la actividad docente conlleva un dinamismo ambivalente, es decir, en la medida en que se imparte educación, que se transmite conocimiento, también se debe tratar de generar conocimiento, y el conocimiento se genera principalmente a través de la actividad investigativa. Tocaba en un principio las teorías del desarrollo, porque para los países que no somos desarrollados, que también nos caracterizamos porque la inversión en materia educativa sigue siendo aún insuficiente, y muchísimo menos insuficiente y muchísimo más en materia de investigación, pues la investigación hoy por hoy requiere o demanda de mayores recursos para salir adelante, para plantear conocimiento que lleve al desarrollo del país, tal y como lo planteaba en su intervención la doctora Ana María. Pues se espera que los profesionales que han sido formados y que están, digamos, motivados para llevar a cabo la tarea que implica la investigación, sean precisamente ellos quienes a través de su actividad investigativa pues formulen las alternativas que habrán de llevar al país a un mayor desarrollo. Bien, particularmente para contaduría, pienso que la investigación implica que, si bien una situación como la de la crisis actual no es su responsabilidad, como quedó establecido en la charla que nos hizo el profesor Efraín, sí el contador debe dar cuenta o debe tener la capacidad de explicar el origen, la causa y la naturaleza de esa crisis, que si bien se dice que es una crisis financiera, trasciende y va más allá, porque es una crisis que se origina, yo estoy de acuerdo en que también se da por la ambición y bueno, que es inherente a la naturaleza humana, pero que no funcionaría si no fuera porque tiene un modelo económico que favorece esa ambición de la naturaleza humana. Es decir, un modelo económico que está, como quiera que globalizante, está centralizado en el sector financiero, y hace que entre mayores sean las inversiones en ese sector financiero, pues tengamos menos recursos o se le sustraigan recursos para la inversión en el sector real. Y ahí tenemos la explicación por qué, por más que haya crecimiento económico, pues no se genera desarrollo social en la medida que el crecimiento se da en el sector terciario, y el sector terciario no genera ese eslabón que articula el crecimiento
con el desarrollo y que es el empleo. Los sectores que hoy incluso se cuestionaría si las llamadas locomotoras que nos plantean actualmente, como la que supone la minería, genera el suficiente valor agregado como para dar los empleos que tanto se necesitan para que el país avance en su desarrollo social. Por otra parte, y volviendo a la investigación, es importante destacar pues, que las políticas contenidas en el actual plan de desarrollo le dan a la investigación una importancia, por lo menos dentro de lo que se consigna en el plan, y plantea o formula allí que los recursos de las regalías deben revertir un poco en el estímulo a la actividad investigativa, y me parece que esas son pues buenas noticias. Esperemos que tras la reforma educativa que se empieza a discutir por estos días, pues se materialicen definitivamente esos rubros presupuestales para efectos de fomento de la investigación. Pero finalmente, para implementar, para fortalecer la investigación dentro de la institución, particularmente en nuestra Universidad Minuto de Dios, se requiere desde luego de la implementación del sistema investigativo. El sistema investigativo que vincule y estimule en esta actividad, pues en primera instancia a los docentes, pero fundamentalmente a los estudiantes, ¿cierto? Que sean ellos quienes apropien a través de los diferentes mecanismos que hoy se disponen en Colciencias, como las redes de investigación, los semilleros de investigación, y sean ellos quienes desde su alma mater vayan haciendo sus primeros pinitos en materia investigativa, de manera que pueda garantizar que esa actividad los oriente y los perfile aún más en su desempeño laboral. Es importante también, vale la pena destacar, que la investigación, para que se materialice en un sistema investigativo, debe propender por mostrar resultados, propuestas de desarrollo, y estas propuestas tienen que publicarse, tienen que derivar en productos como publicación de libros, publicación de artículos en revistas académicas, en revistas científicas, la realización de actividades investigativas como seminarios, foros, ponencias a nivel interdisciplinario, con las demás facultades, de manera que se fortalezca el sistema investigativo en la Universidad Minuto de Dios. Bueno, hablar de la investigación sería de una extensión, pues, tal vez ilimitada, pero yo dejo aquí, espero pues haber dejado una inquietud frente a lo que es la actividad investigativa y lo que representa como tal en el desarrollo y en el ámbito universitario. Gracias. Nuestro agradecimiento entonces al profesor, al doctor William Moreno, por su intervención en cuanto a la investigación. 2 puntos finales. Tenemos la oportunidad hoy de compartir con el grupo de danzas de la universidad, que en expresión también de estas habilidades histriónicas, artísticas de nuestro pueblo, pues nos deleitan con su baile. Mientras ellos vienen, anunciarles, ya está en la página virtual Uniminuto el boletín OCP del Observatorio de Contaduría Pública. Allí hay unos artículos escritos por algunos de nosotros y algunas personas también muy reconocidas en el ámbito de la contabilidad. Ese boletín lo enriqueceremos con los aportes que cada uno de los estudiantes quiera y pueda hacernos. Periódicamente la profesora Ana María estará insistiéndonos en escribir, que aquello que estamos estudiando y que hemos reflexionado podamos compartirlo en este boletín. Tenemos también de la editorial Magrao Gil unos obsequios que ellos han tenido a bien compartir con nosotros.
la coordinadora del programa y la rectora han hecho una elección al azar. Quisieran que fuera y alcanzara para todos nosotros, pero pues no es suficiente. Entonces, de los diversos grupos, primero, segundo y tercer semestre, tercer periodo académico, se han escogido algunos estudiantes, como les digo, al azar, para hacerse acreedores de estos obsequios. Me tomaré entonces el atrevimiento de los leyendo. Le pido el favor a los profesores nos colaboren aquí adelante, ir entregando, y los estudiantes que voy llamando puedan acercarse a recibir su obsequio. Henry Peña León. ¿Sí está Henry? Henry. Heidi Viviana Molano Beltrán. ¿Tampoco está? Heidi Viviana. ¿Sí está? Ah, bueno, ahí le llevan. Joana Rodríguez Rodríguez. Jorge Valencia. Perdón, dije mal. Mariluz Moreno. Jennifer Paola Ramírez. Justi Centeno Cadena. John Doncel Anzola. María Rojas Feria. Fadeini Berti López. Ever Sánchez Castro. Durley Amaya Perdomo. Delia López López. Diana Lorena Sánchez. Melba Cantor Ramos. Jenny Carolina López Penagos. Wolfgang Giraldo. Ricardo Sepúlveda. Arbey Ballesteros. Naidú Enciso. Diego Soler. Jorge Martínez. Erika Ruiz. Ruth Barajas Garavito. María Sánchez. María Roballo. Juan Sebastián Gómez. Teodosia Pardo Cubillos. Y Eduardo Gutiérrez. Bien, invitamos entonces a nuestros compañeros del grupo de danzas de la Facultad de la Universidad Minuto de Dios para que nos acompañen en este instante. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Es un placer muy grande poder compartir con ustedes. Hoy vamos a apreciar un trabajo. Yo creo que es un poco incómodo porque el espacio es bastante pequeñito, pero trataremos de mostrarles a ustedes el trabajo de la estampa de la región de Antioquia. En esta ocasión tendremos la oportunidad de apreciar lo que es el danzón como danza protocolaria y que de una u otra forma nos permite ver los vestigios de la danza cortesana en la región antioqueña, seguido del baile bravo, una fiesta decembrina, una parranda decembrina que apreciaremos también nosotros ahí, y finalizar con la danza del polvero, para lo cual invito a los integrantes del grupo de danza para que sigamos al escenario, por favor. Ellos son estudiantes de las diferentes facultades de Uniminuto y nos acompañan en esta ocasión con 3 de las danzas más representativas. Entonces vamos a hacerlo en el medio de las 2 mesas. Entonces seguimos y lo hacemos en el medio de las 2 mesas. Si son tan gentiles, gracias. Eso es perfecto. Entonces vamos a hacer un fuerte aplauso.
no renuncio jamás de la corriente, porque solo el licor es mi consuelo. Y no renuncio jamás de la corriente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar de la vida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Es el único consuelo para todos los meses de la vida, que vagamos en un buen sendero, buscando una ilusión desvanecida, que vagamos en un buen sendero, buscando una ilusión desvanecida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Patrago, hermosa cantinera, ser su amigo y seguro confidente, aunque solo la copa me enamora, cuando la veo respeta el aguardiente, aunque solo la copa me enamora, cuando la veo respeta el aguardiente. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida.
Nuestro agradecimiento al grupo de danza de la universidad. Ustedes saben, invitación para todos nosotros poder participar también de los distintos eventos y actividades que propone la universidad en el campus universitario. Renglón seguido, los invitamos a la salida del auditorio. Vamos a tener nuestro cóctel alternativo con el que expresamos nuestra felicitación a todos los contadores y futuros contadores de nuestra universidad. Después estaremos invitados a participar de las clases en las aulas que nos corresponden terminada el evento. Tengan todos una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos.